Ruiz, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Cuando usted guste ya podríamos iniciar, doctor. Va a quedar la grabación y eso se va a compartir. Ya, muy bien, Leif, gracias. Gracias también. Ya, muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes primero. Vamos a iniciar la teoría de esta semana, que en realidad se va a enfocar mucho en lo que es el riñón. En realidad debería ser un poco más amplio porque deberíamos abarcar el aparato urinario, pero por motivos de tiempo vamos a centrarnos en el estudio del riñón, que en realidad es el órgano más importante del sistema urinario, ¿no? Ya ustedes saben por temas fisiológicos que el riñón pues tiene una estructura importante que es el glomérulo, ¿no? Y en base al glomérulo es que número desconocido podemos ejecutar toda la función, sobre todo la función de filtración, ¿no? De más está decir el recuerdo histológico, que es bueno que ustedes lo tengan presente. La nefrona es el conjunto de estructuras más importante y no solo es el glomérulo, ¿no? También es el conjunto de túbulos también, que junto con el glomérulo forman la estructura llamada nefrona o nefrón, ¿no? Eh, Algo más de la histología para tener un poco de contexto. Recordar que tenemos en el riñón una zona cortical y una zona medular, y en ambos casos la estructura más importante de la corteza es el glomérulo, y en la médula son los túbulos renales, sobre todo asas de Henle, ¿no? Que son las más importantes, y túbulos colectores. Entonces, y todo eso inicia pues un sistema final de excreción que va a iniciar en la pelvis, ¿verdad? Y luego va a continuar con el uréter y finalmente con la uretra, ¿no? Bueno, vejiga y de ahí uretra, ¿no? Siempre es bueno recordar, yo siempre se los menciono en las clases, ya ustedes tienen la idea histológica, asumo, y eso es bueno para hablar de lo que viene, que es la parte patológica, ¿no? Entonces, yendo un poco con la secuencia, esta es la tabla de contenidos que vamos a ver. Vamos a hablar un poco de las glomerulopatías en general como entidades propias del glomérulo. Difícil de poderlas simplemente eh, encuadrar en el glomérulo, ¿no? Si ustedes revisan un poco, muchas veces también afectan la parte intersticial, ¿no? También el síndrome nefrótico y nefrítico, cada uno con sus entidades más importantes. Luego, las enfermedades intersticiales y finalmente las vasculopatías, porque recuerden que cuando uno estudia el riñón desde el punto de vista de la anatomía patológica, debe enfocar el estudio en sus cuatro componentes estructurales, ¿no? Lo que es glomérulo, lo que es parte túbulo intersticial y lo que es la parte vascular, ¿no? Entonces, tres componentes importantes: glomérulo, túbulo intersticial y vascular, que deberían ser estudiados en un contexto microscópico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de biopsias, ¿no? Biopsias renales, por ejemplo. También vamos a hablar un poquito de la uropatía obstructiva. Ustedes saben que quizá dentro de estas entidades la más frecuente es la litiasis, ¿no? La litiasis renal, que luego termina siendo una litiasis vesical por la continuidad de la orina hacia el depósito que es vejiga, ¿no? Entonces, es lógico que los cálculos puedan originarse en riñón y luego la, por arrastre, por decirlo así, de la orina, terminen en vejiga y luego en uretra, generando el cuadro
de dolor que habitualmente tienen ese tipo de pacientes. Y finalmente, algo de lo que son las neoplasias renales, ¿no? Porque es importante tener un poco de idea también de cuál es la más frecuente, en qué sentido ellas nos pueden afectar y un poco de la parte clínica y algo también de la patología, ¿no? Muy bien, entonces, hablando un poco de la parte clínica, tenemos pues algunos conceptos sobre algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, la azoemia, la uremia, como entidades. La primera, con aumento de lo que es el nitrógeno en sangre, también la creatinina, y muchas veces esto es indicativo de una reducción de la filtración, ¿no? De la filtración del glomérulo. Muchas veces esta azoemia puede ser por una entidad prerrenal, ¿verdad? O sea que se esté acumulando esto por un problema antes del riñón. En ese caso puede ser, por ejemplo, un tema vascular, ¿no? Una hipoperfusión renal, o también si es postrenal, ya es producto por lo general de una obstrucción al flujo de orina ya de salida del riñón, ¿no? O sea, fuera del riñón. La uremia es la manifestación clínica y bioquímica de la azoemia, ¿no? Puede ser secundaria a un tema gastrointestinal, puede tener un origen neuromuscular o también puede tener un origen de tipo cardiovascular. Ahí están la pericarditis, ¿no? La neuropatía en el caso neuromuscular y una gastroenteritis urémica, por ejemplo, en el caso de el tubo gastrointestinal. Entonces, diferentes opciones para una misma consecuencia, ¿no? Que es la uremia. Un poco del síndrome nefrótico y nefrítico que siempre es bueno tener en cuenta porque tienen un nombre parecido, algunas características medio compartidas, ¿no? Uno con edema, el otro con hipertensión, el tema de la albúmina que va baja en el nefrótico, en el nefrítico también hay una opción de lo inverso, proteinuria en uno, oliguria en el otro, hematuria que es también del nefrítico, un problema en el manejo de lípidos en el nefrótico. Entonces tienen una clínica un poquito dispareja, pero que por lo general va pues con rasgos muy puntuales y diferenciados, ¿no? O sea, sí, sí se podrían diferenciar, ¿no? Lógico, de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, ¿no? Algunas enfermedades en cada lado, por ejemplo, en el nefrótico, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa. En el otro lado, de todas maneras, siempre las glomerulonefritis postestreptocócicas. También por lupus, ¿no? La nefropatía lúpica, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, también es otra entidad que cursa con un síndrome nefrítico, cuyo rasgo más característico clínico es la hipertensión arterial y también la hematuria, ¿no? Mientras que del otro lado va más que todo la proteinuria, ¿no? La proteinuria y el edema, ¿no? Que son pues sus rasgos más característicos desde el punto de vista clínico, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la imagen es un cálculo renal, ¿no? Es un cálculo de esos que toman la forma de los cálices, que a veces terminan como en asas de ciervo, ¿no? Y esos cálculos pues ofrecen un tema obstructivo notorio que deforma el riñón, ¿no? Deforma la estructura en general. La nefrolitiasis, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no?
genera por lo clásico y habitual un cólico renal, ¿no? El cálculo se enclava, obstruye el flujo urinario, el riñón se dilata y eso genera dolor, ¿no? También va con hematuria porque el cálculo muchas veces erosiona, ¿no? El epitelio y la mucosa y genera pues eh, salida de glóbulos rojos a la orina, ¿no? Y recordar que los cálculos son pues muchas veces entidades que se repiten, ¿no? ¿En qué sentido se repiten? En que la persona que produce cálculos siempre lo va a hacer, ¿no? Tiene necesariamente una necesidad de restringir muchos productos ricos en calcio porque son pues productores de cálculos, por decirlo en esos términos, ¿no? Y hay que frenar un poco esa génesis de cálculos que es a veces intrínseca a la persona, ¿no? Y que algunos comentan tiene también un componente hereditario de alguna manera, ¿no? Dentro de las glomerulopatías, ya entrando un poco en el tema del glomérulo, recordar pues que el glomérulo es una red de capilares, ¿no? Capilares fenestrados, no se olviden, ¿no? Y que tiene dos capas de epitelio, ¿no? Que lo rodea. El primero, que es de afuera hacia adentro, de afuera es la hoja parietal de la cápsula de Bowman y por dentro el epitelio visceral que está fusionado con la estructura llamada podocitos, ¿no? Y sus pericelos en realidad, que son sus prolongaciones, ¿no? Entonces tiene células endoteliales fenestradas con huequitos, ¿no? Con ventanas de 70 a 100 nanómetros. Tiene su membrana basal glomerular con una capa electrodensa llamada justamente lámina densa y también la lámina rara interna y externa, ¿no? La membrana basal glomerular tiene pues colágeno, principalmente de tipo 4, laminina, protoglucano, fibronectina y otras glucoproteínas, ¿no? Entonces tiene un importante componente de colágeno y otras moléculas parecidas, ¿no? Ese es más o menos un esquema de lo que es el glomérulo, ¿no? Vemos ahí al glóbulo rojo, vemos también acá al epitelio visceral, la hoja visceral, en amarillo la hoja parietal, entre ambos el espacio urinario o espacio de Bowman, en verde las células del mesangio, que ya sabemos tienen una función protectora, ¿no? Y vemos que alrededor de la célula del podocito tiene pues sus rollos, ¿no? Sus mancuernas que son los pericelos, y estos abrazan pues la estructura para generar la constricción o la dilatación de esos capilares, ¿no? De tal forma que dejan pasar algunas sustancias y otras no las dejan pasar, ¿no? Entonces esos pedicelos regulan un poco el calibre de los capilares que tiene el riñón, que vemos ahí que son más o menos unos cuatro, ¿no? Que están formados para justamente eh, darle a la estructura ese pasaje de sustancias que requieren, ¿no? De otra forma, no podrían pasar las sustancias para que forman la orina, ¿no? Lo que llamamos el ultrafiltrado. Ahí están los podocitos anclados a la membrana basal y reconocen aquí que son pues células complejas, ¿no? Que tienen sus digitaciones que se adhieren a ella, tiene unas hendiduras de filtración que son espacios entre ellas y esto está soportado en una en lo que son las células mesangiales, ¿no? O sea, el mesangio sirve a la vez de un
de una estructura de sostén que permita eh, a lo que es esta célula llena de capilares poder asentarse, ¿no? en en la estructura llamada glomérulo, ¿no? Entonces ahí tenemos un número importante de glomerulopatías, ¿no? Desde las primarias, que son propias de glomérulo, porque lógico, cualquier entidad primaria, ¿qué quiere decir? Que es de origen del lugar, ¿no? Ahí tenemos la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la membrana proliferativa, la que tiene inmunoglobulina A. Del otro lado también están las glomerulopatías secundarias, y ahí pues entran todo lo que son enfermedades sistémicas como el lupus, ¿no? Nefropatía lúpica, nefropatía diabética, amiloidosis, púrpuras, microangiopatías, vasculitis, ¿no? Goodpasture, todas esas entidades relacionadas con temas, muchos de ellos vasculares, ¿no? Entonces, decir que solo es un problema de cierta grupo etario o cierta localización geográfica es, no es así tan cierto, ¿no? Y también hay trastornos hereditarios, ¿no? Ahí está el Alport, el Fabry, que son enfermedades que se heredan de padres a hijos y que conllevan a alteraciones en lo que es la función renal, ¿no? ¿Qué mecanismo lesiona el glomérulo? En realidad, mucho tiene que ver la inmunidad aquí, ¿no? Y esa inmunidad es la base de muchos tipos de glomerulopatías primarias y secundarias también, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, revisar un poco, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta los mecanismos inmunitarios, ¿no? Entonces, muchas veces estos mecanismos de lesión glomerular pueden darse porque hay depósitos, ¿no? Depósitos de complejos antígeno-anticuerpo en el glomérulo. Entonces, esa es una opción. La segunda, hay anticuerpos que reaccionan, ¿no? In situ con lo que son las anticuerpos en el lugar, ¿no? O sea, hay anticuerpos contra el glomérulo y eso va a generar daño a nivel glomerular. Entonces puede ser un tema directo de anticuerpos o en otros son temas circulantes de reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Por inmunocomplejos circulantes, ahí dice que el antígeno puede ser endógeno, o sea que puede ser una molécula que está en el cuerpo ya desde antes. Y ahí puede ser el lupus, por ejemplo, cuando es endógeno, o si es un microorganismo exógeno, podría ser pues eh, el septococo, ¿no? Sus antígenos, ¿no? Entonces forman complejos antígeno-anticuerpo, luego de alguna manera se altera pues lo que es la filtración por un tema de presencia de neutrófilos sobre todo, ¿no? El neutrófilo es una de las células inflamatorias quizá más importantes, ¿no? Y esa presencia de neutrófilos a manera de exudado en el glomérulo hace que prolifere el endotelio, ¿no? También el mesangio y, lógico, las hojas de la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, siempre ante cualquier situación de estas, la consecuencia va a ser una alteración de la función renal, ¿no? Por otro lado, fuera del glomérulo y del tema antígeno-anticuerpo, en el mesangio, que es la célula de defensa, eh,
Ahí están pues las células endoteliales, la membrana basal y también hay lo que son podocitos llamados podocitos subepiteliales, ¿no? Entonces va a depender mucho de la localización de estas células. Lógico, también hay inmunocomplejos y eso nos ayuda mucho lo que es la inmunofluorescencia, ¿no? La inmunofluorescencia, como ustedes ven, hay patrones de fluorescencia, ¿no? Por ejemplo, el patrón de la izquierda es un patrón granular, ¿no? En cambio, el patrón de la derecha es un patrón lineal, ¿no? Eh, que es característico de las glomerulonefritis que son de alguna manera con anticuerpos frente a la membrana basal glomerular. Entonces, el daño de la membrana basal glomerular va a generar de alguna manera esta presencia o ausencia de un patrón determinado en la inmunofluorescencia, como estamos viendo acá, ¿no? Mientras que a la izquierda es un patrón muy granular, el de la derecha es un patrón lineal, ¿no? Entonces expresan diferente lo que es la inmunofluorescencia. Por inmunocomplejos in situ, ahí están justo en la imagen, ¿no? Están adhiriéndose a la zona del endotelio, ¿no? También de alguna manera sobre el podocito. Entonces estos anticuerpos reaccionan directo ah, con lo que son antígenos que se han plantado en el glomérulo, ¿no? Que han llegado al glomérulo. Esos también puede haber una clase de antígenos que no son glomerulares, ¿no? Que son de otra entidad y que llegan al riñón, ¿no? Y lo complican. Estos son antígenos que van al núcleo, sobre todo en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. En otros son productos bacterianos, en otros son agregados de proteínas. Entonces, como vemos muchas veces, esas entidades tienen un origen multifactorial, ¿no? No es un origen único. Por lo general es multifactorial. Esta es otra glomerulonefritis por anticuerpos contra membrana basal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que se ve es que muestran una reacción cruzada, los anticuerpos MBG. Estos anticuerpos antimembrana basal glomerular muchas veces pueden tener reacciones cruzadas, ¿no? Por ejemplo, con otras membranas basales como lo de los alveolos, ¿no? Entonces se da esa entidad que es el síndrome de Goodpasture porque afecta a lo que es riñón y a lo que es pulmón. Entonces ese doble daño que ofrece estas estructuras en estos casos va a generar este síndrome, ¿no? Que también tiene ese componente pulmonar y renal, ¿no? Muchas veces en estas lesiones hay mediadores, ¿no? La vía clásica, el C5A para neutrófilos y monocitos, la lesión que termina en apoptosis, ¿no? Generando pues activar la vía alternativa. Y también pues hay anticuerpos frente a los antígenos de células glomerulares. Esto provoca pues que se altere lo que es las hendiduras que hay entre estas células, ¿no? De tal forma que moléculas muy pequeñas van a empezar a pasar, ¿no? A través de ellas, cosa que no debería haberse dado, ¿no? Otros medidores de lesión en el glomérulo, monocitos y macrófagos, ¿no? Claro, el monocito en sangre, cuando todavía está en el intravascular y el macrófago ya fuera en el tejido, ¿no?
También hay linfocitos T, hay plaquetas, células glomerulares y también algunas moléculas como la trombina, que en su momento, debido ya al cuadro, puede generar una trombosis, ¿no? O sea que a veces hay que tenerlo eh, de alguna manera presente porque puede generar una trombosis disparada a muchos órganos y terminar pues con la vida de esa persona incluso, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? La trombosis. Otros mecanismos que también son frecuentes son las lesiones de los podocitos, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo el podocito abraza pues al capilar y de alguna manera regula su volumen, ¿no? Su volumen de filtración. También habla aquí de lo que son las nefronas, que son eh, entidades complejas que cuando pasan más del 50% ya pues ya el riesgo es muy alto, ¿no? Es muy alto y probablemente ya requiera una diálisis, ¿no? Ahí está la proteinuria. eh, y también tener en cuenta que en los riñones puede haber una entidad llamada glomerulosclerosis diseminada, ¿no? Entonces el glomérulo se va alterando, se va llenando de un material extraño y eso genera que ya no cumpla su función, ¿no? Entonces el número de glomérulos va disminuyendo hasta que ya la persona no tiene opción con esos riñones y debería requerir, ¿no? Un tema que termine de repente en un trasplante, ¿no? Que es lo más habitual, ¿no? Entonces, en muchos casos, estas entidades terminan, pues, en la necesidad de un trasplante, pero bueno, a ver, consigamos un donante, como dicen, ¿no? Entonces, acá están los pericelos con su rendija de filtración entre ellos. Vemos cómo se adhieren con esas uñas amarillas, ¿no? A lo que es la membrana basal. Y vemos cómo en algunos podocitos borrados, ¿no? O alterados en su forma, por ahí es donde se empiezan a filtrar, ¿no? Eh, el síndrome nefrótico como entidad clínica, ¿verdad? Ahí está, proteinuria masiva, más de 3,5 gramos o más en adultos, hipoalbuminemia, 3 gramos por decilitro en sangre, edema generalizado, hiperlipidemia, lipiduria, que también deberíamos poder evidenciar en un examen complementario, ¿no? Entonces, muchas veces en esa entidad hay una desorganización de las paredes capilares que va por el lado de un aumento de la permeabilidad frente a las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, en vez de retener el agua sale, ¿no? Entonces, sale al extravascular y forma esos edemas, ¿no? Recuerden que no solo el edema es del miembros inferiores, ¿no? También puede ser a nivel de lo que es cavidades corporales, ¿no? Un derrame pleural, un derrame peritoneal, ¿no? Pericárdico también. Entonces, siempre hay que tener ahí el caso, la opción pensada, ¿no? Ya veremos cómo va la idea, pero por lo menos ya lo pensé, ¿no? Entonces, siempre la albúmina, de alguna manera, es una característica, es una molécula que se va a ver alterada en ese síndrome nefrótico, ¿no? La concentración sérica se reduce, baja en sangre, hay disminución de la presión coloidosmótica en el plasma y eso genera que el líquido intravascular salga al extravascular, ¿no? Entonces ahí hay un
problema que muchas veces no solo afecta al riñón, ¿no? Sino también afecta al hígado, ¿no? Al hígado, porque muchas veces cuando los pacientes tienen que tener esta enfermedad o tienen este síndrome, requieren pues una gran cantidad de estudios adicionales para poder decir que es una entidad única y es primaria, ¿no? Porque si es secundario esto, por ejemplo, una entidad hepática, entonces la solución no está por el lado del riñón, ¿no? Sino la solución está por el lado del hígado, que hay que reparar, ¿no? Que hay que curar. Causas de síndrome nefrótico, ahí están las entidades primarias y las entidades sistémicas, ¿no? Las primarias son las que son propias del riñón, ¿no? Mientras que las sistémicas, como su nombre lo dice, son debido a enfermedades que afectan a todo el organismo y esa afectación repercute en y forma una entidad como la diabetes, por ejemplo, ¿no? En la enfermedad de cambios mínimos, como su nombre bien dice, ¿no? Es quizá el más frecuente en niños. Por lo general empieza con un niño sano que luego tiene algún grado de enfermedad. No hay hipertensión, función renal conservada, pero sí hay pues tema de la pérdida de proteínas, ¿no? Y también el pronóstico en los niños afectados es bueno. O sea que hay una buena opción de, una vez tratado de la forma mejor que considere los médicos tratantes, ¿no? Se va a dar un mejor pronóstico que otras entidades, ¿no? Sobre todo en lo que son niños, y ahí ven que responde bien a lo que son corticoides, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado, no deberíamos tomar por mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, va a depender de la entidad, ¿no? Porque siempre corticoide es un inmunosupresor, ¿no? Ahí está la enfermedad de cambios mínimos. Los glomérulos, entre comillas, son de aspecto normal. Los túbulos contorneados tienen unas gotitas de lípidos, ¿no? Que indican, pues, que se está dando la reabsorción, ¿no? La reabsorción de algunos lípidos, por ejemplo, ¿no? También en esta entidad hay un borrado de los pedicelos, que son las prolongaciones de los podocitos. También hay vacuolización de la célula epitelial y también se forman microvellosidades y también hay algún tema sobre el desprendimiento focal, ¿no? De estas células epiteliales que son pues parte de un cuadro más amplio de enfermedad, ¿no? En esta otra, glomerulosclerosis focal, ¿no? Afectación de algunos glomérulos, o sea, algunos glomérulos bien, otros mal, ¿no? Y dentro de cada glomérulo hay pedazos que están afectados, como en este caso toda la parte superior, ¿no? De este glomérulo. Ahí vemos un poco de esta glomerulosclerosis focal y segmentaria. También aumenta la matriz mesangial. También de alguna manera hay atrapamiento de lo que son inmunoglobulinas. Y lógico también, pues con el tiempo, esa enfermedad va a avanzar, va a progresar y se va a producir una esclerosis global, ¿no? Y va a haber también, a la par del tema de que eso es progresivo, ¿no? Puede darse también del otro lado una atrofia, ¿no? Tubular con fibrosis intersticial, o sea que deberíamos enfocarnos en todo el campo, ¿no? No solo en el glomérulo, sino en todo el campo para poder encontrar un poco
la enfermedad, ¿no? Hacer diagnósticos. Entonces, ahí un poco para entender la idea, ¿no? Ahí está, focal, quiere decir que algunos, ¿no? Algunos glomérulos afectados. Y segmentaria porque era pues una ropa, de alguna manera hay un pedazo nomás del glomérulo que está afectado, ¿no? Entonces, por eso decimos focal, porque son algunos glomérulos y de esos glomérulos afectados solo una parte está afectada. Entonces, focal y segmentaria, ¿no? También de alguna manera puede estar afectado, eh, ya, la hipertensión y la hematuria, ¿no? Siempre van de la mano en estos casos también. Y ahí está también un concepto interesante. El 50% de los pacientes con esa entidad van a nefropatía terminal a los 10 años, o sea que van a diálisis, pues, ¿no? Salvo que consigan un donante, ¿no? Que sería la opción ideal. Nefropatía membranosa es una glomerulonefritis crónica por inmunocomplejos, eh, por la reacción antígeno-anticuerpo que se da a ese nivel, ¿no? La fosfolipasa 2, su receptor, que se reconoce como un autoanticuerpo, ¿no? O sea que el mismo organismo se defiende de alguna manera, ¿no? Ante una noxa mediada por inmunocomplejos. También esos anticuerpos que van a reaccionar con el antígeno que está en las paredes de los capilares, ¿no? Entonces, el capilar va a expresar sus antígenos y ahí es donde va a no ser reconocido probablemente. Muchas veces el inicio de la nefropatía membranosa es un síndrome de tipo nefrótico, ¿no? Eso también. Después, la membranosa, acá ya se ve una estructura más gruesa, ¿no? Sus espacios, sus, los espacios que tiene el glomérulo a manera de eh, unos trazos más gruesos, ¿no? Manifiesta que hay un engrosamiento difuso de la pared capilar y hay depósitos subepiteliales que protruyen a modo de espigas en la membrana basal glomerular, ¿no? Y que hay que tener un poco de observación a eso, ¿no? La enfermedad va avanzando, la membrana basal glomerular se va alterando, los podocitos van borrando sus pedicelos y de alguna manera generan pues cavidades en la membrana basal, ¿no? Y esto va haciendo que se forme más matriz en la membrana basal, de esa forma se engrosa, ¿no? Ustedes saben que si la membrana basal glomerular se engrosa, ya no van a pasar las sustancias que habitualmente difunden por la membrana basal, ¿no? Y si no pasan, va a haber una retención de ciertos productos, ¿no? Como la zoemia, por ejemplo. De depósitos densos, ¿no? También le llaman. El 5 a 10% de casos de síndrome nefrótico son esta entidad. Solo van con hematuria o proteinuria en rango no nefrótico. Puede haber la de tipo 1, que es membrano proliferativa, y la de tipo 2, que es la enfermedad de depósitos densos, así le dicen, ¿no? Entonces es una glomerulonefritis membrano proliferativa en la tipo 1 y en la tipo 2 es la enfermedad de depósitos densos. En ambos casos las paredes de los capilares que están presentes están engrosados. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una coloración especial para ver lo que son sus depósitos, ¿no?
subendoteliales, como dice. Ahí también menciona que la glomerulonefritis membrana proliferativa hay depósitos subendoteliales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la entidad de la glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1, el depósito es subendotelial, ¿no? En el otro, el depósito es mesangial, ¿no? Y es por eso que hay un cuadro partido acá, ¿no? Por un lado, la membrana proliferativa tipo 1 y por otro lado, la de depósitos densos, ¿no? El nefrítico, muchas veces de comienzo agudo, con problemas clásicos de retención de urea y también en este caso hematuria, ¿no? O sea que hay salida de glóbulos rojos por la orina, ¿no? Eh, También clínicamente vamos a tener, ante una afectación de ese tipo, oliguria, ¿no? Porque no se va a poder miccionar, ¿no? Y muchas veces la hipertensión es resultado de retener muchos líquidos, como dice ahí, ¿no? Y también un tema que tiene que ver con el eje, renina, ¿no? La renina también tiene ahí un papel importante en estos casos, ¿no? También algunas entidades bacterianas que afectan por ejemplo, la cavidad oral, ¿no? Eh, Va a generar probablemente esta glomerulonefritis post-estreptocócica que se llegue pues a un tema de disminución del complemento, depósitos granulares, y eso es importante, ¿no? Porque son a forma de granos de inmunoglobulina G, ¿no? Y lógico, ambas opciones, ¿no? Activan la vía alterna del complemento y de esa forma ya se puede plantear algún esquema de tratamiento que probablemente sea muy complejo de seguir, ¿no? Entonces, celularidad aumentada en los penachos glomerulares por la proliferación e hinchazón de las células del endotelio y también las células mesangiales, ¿no? Entonces, puede haber aquí lo que llaman semilunas, ¿no? O también otros le dicen jorobas, ¿no? Pues esas semilunas se dan sobre todo eh, a nivel subendotelial o también intramembranoso, ¿no? Pues siempre estas semilunas van a estar de alguna forma presentes, ¿no? En la entidad. Si uno ve la HE lo que es la microscopía electrónica, ¿no? Ahí vemos esa joroba que se ve solo en la microscopía electrónica. Es una joroba subepitelial, ¿no? En el otro, la HE de la izquierda, tenemos una celularidad aumentada donde vemos al interior que hay mucha cantidad de células neutrofílicas, ¿no? Y también hay una proliferación de los capilares mismos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera es una entidad de glomérulo, pero se da en respuesta a diferentes nexos, ¿no? O formas de injuriar, en este caso, al órgano huésped, ¿no? Nefropatía por inmunoglobulina A, sobre todo en niños y jóvenes, y por lo general aumenta con hematuria, ¿no? Entonces, hematuria que se da por lo general después de una infección de la vía aérea, ¿no? Muchas veces es hematuria solo microscópica, con o sin proteína, y en un porcentaje de máximo 10% eh, tiene lo que llamamos una hematuria de tipo, tiene un síndrome de tipo nefrítico, ¿no?
La hematuria dura varios días y luego remite, pero se da nuevamente, ¿no? Entonces son pacientes que muchas veces van a terminar en bajo lo que es niveles pues bajos, por ejemplo, de lo que es la albúmina, ¿no? Eh, y recidiva, ¿no? Entonces, si le damos corticoides, puede mantenerse por un tiempo, pero luego va a recidivar, ¿no? Porque son entidades que no son de fácil manejo, al menos por el momento, ¿no? Eh, entonces, acá, por ejemplo, hay anticuerpos frente a la IgA. Por otro lado, también hay inmunocomplejos circulantes eh, contra lo que es la inmunoglobulina A también, ¿no? Esta es una foto del marcaje de inmunofluorescencia y se ve pues que es un marcaje bastante denso eh, y más o menos hay inmunoglobulinas a menudo con el complemento 3 y lo que es otras moléculas. Se busca pues el marcaje de la inmunofluorescencia, ¿no? Y lógico, esto tiene que ir con el correlato del resultado de la biopsia, ¿no? O sea, en pocas palabras, la biopsia también es importante. Aunque en estos casos sí es posible, ¿no?, hacer una biopsia, porque no es un cáncer. Si fuera un cáncer, pinchar una neoplasia es complicado. No es imposible, pero yo probablemente pensaría que antes de llegar a ser tan invasivos, debemos agotar todas las opciones no invasivas, ¿no? Nefritis hereditaria, como su nombre lo dice, son glomerulopatías hereditarias, síndrome de Alport, por ejemplo. Entonces, acá la membrana basal compuesta de colágeno 4 tiene con cadenas diferentes, tiene esas partes en otro lado. Muchas veces la herencia es heterogénea, pero mayormente se liga a lo que es el cromosoma X, ¿no? Y a los 5 a 20 años recién debutan con la hematuria macromicroscópica y también proteinuria, ¿no? Entonces todo el cuadro va pues directo a la insuficiencia renal, ¿no? Y lógico, eso ya va a ser la consecuencia final de todo el esfuerzo que se hizo, ¿no? Ahí está, la rápidamente progresiva. Hay pérdida de función renal, ¿no? Y acá, en esta entidad, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el hallazgo típico es la presencia de semilunas, ¿no? Hay semilunas mediadas por anticuerpos, hay semilunas pausi-inmunitarias, o sea, con poca exposición de antígenos y anticuerpos. Entonces, en la mediada por anticuerpos hay necrosis de algunos segmentos, se rompe la membrana basal glomerular y ahí es donde se forman las semilunas, ¿no? Entonces, en las inmunofluorescencias hay un patrón que llaman granular. En cambio, en la semiluna pausinmunitaria vamos a tener que el marcaje de inmunofluorescencia es negativo o casi negativo y que en la microscopía electrónica no hay depósitos, ¿no? Y que los glomérulos parecen normales, ¿no? Mediada por anticuerpos contra membrana basal, por lo general son depósitos lineales de inmunoglobulina G y también hay depósitos de complemento 3 en la membrana basal, ¿no? En este caso,
contra la membrana basal de anticuerpos. Los riñones ya son más grandes, son más pálidos. Hay hemorragias petequiales, o sea, puntiformes, ¿no? Hay también necrosis segmentaria, ruptura de la membrana basal, ¿no? Eh, y también esas semilunas se pueden ver mejor ocupando el espacio de Bowman con la coloración de PAS, ¿no? Entonces el PAS, PAS, ácido periódico de Schiff, nos puede ayudar en visualizar mejor las estructuras de este riñón, ¿no? Luego, como dice ahí en el párrafo final, con el tiempo, o sea, cuando avanza el cuadro clínico, ¿no? Y la enfermedad, las semilunas, que son pues un material eh, que son anticuerpos en realidad, dice que la semiluna se vuelve fibrosa, ¿no? Y una vez que se ha vuelto fibrosa, aparece el otro término que llamamos glomérulo esclerosis. ¿Qué quiere decir glomérulo esclerosis? Que ya presenta glomérulos que tienen fallas en la filtración. Entonces, si por lo general hay esa imposibilidad habría que definir mejor el diagnóstico, yo creo, ¿no? Porque al final el paciente es el que va de alguna manera a tomar sus decisiones con respecto a su salud o a su enfermedad, ¿no? En este caso, eh, deberíamos de tener en cuenta que las semilunas se pueden fibrosar y que eh, de alguna manera puede haber esclerosis en el glomérulo, ¿no? Entonces acá ven en las zonas de la flecha, ¿no? Cómo ha proliferado este tejido, tanto así que solo ha dejado ese pedacito nomás con cierta parecido, ¿no? A la estructura del glomérulo. Lo demás está lleno de un material rosado que parece estuviera obstruyendo en realidad lo que es la filtración, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que se va a tener que ver, ¿no? Ahí está la semiluna en un esquema para que más o menos noten la idea del por qué le dicen glomerulopatía con semilunas, ¿no? Entonces, una vez pasado el componente glomerular, vamos al segundo, que es el túbulo intersticial, ¿no? Entonces, a la cabeza, las nefritis, ¿no? Y eso es algo que también es de alguna manera interesante de poderlo decir, ¿no? Lo que ustedes van a escuchar con cierta frecuencia es pielonefritis, ¿no? Y ahí hay dos opciones de qué cosa es la pielonefritis, ¿no? O la nefritis. Entonces, en ese problema, la mejor opción es ir a la palabra, ¿no? O sea, si yo digo glomérulo nefritis, digo la inflamación del glomérulo, ¿no? Y si digo nefritis, es una nefritis de otras zonas, ¿no? Túbulo intersticial, por ejemplo. Eh, entonces son un grupo de enfermedades inflamatorias, estas nefritis, que afectan al intersticio y a los túbulos. Los glomérulos pueden estar de lo más normal, ¿no? Y lógico, se relacionan mucho con infecciones bacterianas, ¿no? Y el problema es que así como hay nefritis aguda, también hay, por ejemplo, pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, pero pielonefritis, si somos de la palabra, ¿no? Implica que se altere la parte de la pelvis, ¿no? Pielo. Entonces, como que ahí nos daría una opción más clara del significado y en qué momento se podría tener en cuenta, ¿ya? Y vemos que hay una relación con esto de la nefritis túbulo intersticial, que es un tema no bacteriano, ¿no?
Y hay varias entidades, ahí está la lesión tubular por fármacos, por ejemplo. Quiere decir que hay fármacos que son de manejo complicado y que podrían incluso generar más daño que beneficios, ¿no? Entonces, la lesión tubular aguda puede venir porque hay una vasoconstricción, hay obstrucción por cilindros, hay un flujo retrógrado, o sea que la orina regresa otra vez al sistema, no es eliminada. Y por eso tenemos oliguria, o en el otro extremo, eh, una excreción normal, ¿no? En volúmenes normales de orina, también puede ser. La lesión tubular aguda, por lo general, y ahí lo dice, es isquémica. ¿Qué quiere decir? Que está muy ligada a lo que es el, la falta de oxígeno, ¿no? O sea que esta lesión tubular aguda es bien eh, característica de entidades que generan isquemia en el riñón y por ende también en el glomérulo, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que el borde del cepillo del túbulo proximal se elimine. Puede haber una descamación más evidente de esos restos del borde del cepillo, macolización de la célula tubular se desprende de la membrana basal, ¿no? Hay cilindros proteináceos, esos cilindros que llaman de Tams-Horsfall, que están presentes de alguna otra manera eh, en un epitelio tubular. También hay hemoglobina y otras proteínas del plasma, ¿no? Entonces, en el intersticio hay edema, hay una leve infiltración inflamatoria aguda. También hay algunos linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Claro, en la imagen hay como dicen, un rostro doloroso, ¿no? Probablemente por una infección del riñón, como ven ahí. Y eso duele en la espalda porque la inervación del riñón, que me parece es del sistema lumbosacro, eh, se ve muchas veces comprometido, ¿no? Ante un cuadro de dolor a nivel lumbar, sobre todo, ¿no? Vías de infección, tenemos la hematógena, tenemos la ascendente, que es, digamos, las dos opciones más comunes, ¿no? En este caso de la vía de infección renal, ¿no? Entonces, en el de la izquierda, todo se va por vía hematógena, llega y a la estructura y eso va a generar lo que llamamos pielo, ¿no? Ya saben, pielo es inflamación aguda de la zona iliar, ¿no? Del ilio renal. En cambio, el resto, el término nefritis implica simplemente inflamación del componente túbulo intersticial, ¿no? Entonces, diferentes orígenes. En las mujeres, por ejemplo, es más común, probablemente la vía ascendente. En los varones, por lo general, es un proceso hematógeno infeccioso, ¿no? Ahí está la inflamación supurativa del riñón y de la pelvis, ¿no? Producida por bacterias. Los más importantes son los gram negativos, ¿no? Que pueden llegar por vía ascendente o hematógeno. Ahí se ve la estructura del riñón y el uréter, ambos riñones, ¿no?
Y en uno de ellos he hecho un corte y se ve así, ¿no? Todo el proceso inflamatorio está en su casa. Y esas manchas amarillas que ven son pequeños abscesos, como se ve en la derecha, ¿no? Pero lo otro que se ve es que el componente glomerular no está afectado. Entonces, glomérulo no afectado, pero sí en la parte intersticial y tubular, ¿no? Entonces, si tiene afectación de la parte eh, iliar, ¿no? Entonces ya sería de verdad una pielonefritis. Y como son neutrófilos, es aguda, ¿no? Pues eso también hay que tener en cuenta. eh, Definir claramente la entidad, ¿no? Causa de pielonefritis, la obstrucción urinaria, instrumentación sobre la vía urinaria, ¿no? Y también en casos de embarazo, ¿no? E incluso se ha dado situaciones donde después, ¿no? Por ejemplo, en estos casos el sexo femenino es más preponderante, ¿no? También cuando hay lesiones renales preexistentes, ¿no? Y otras que haya pues diabetes o que eh, alguna entidad que genere inmunodepresión e inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, en ambos casos, de inmunosupresión e inmunodeficiencia, al no haber defensas, ¿no? Estos microorganismos van a colonizar el órgano, como han visto, y van a generar pus, ¿no? Lo que nosotros llamamos piuria, ¿no? Porque es pus en la orina. Entonces, estos riñones, si no se curan, el desenlace debe ser eh, complicado, por no decir menos, ¿no? Ahí está otra toma llena de neutrófilos, una parte, ¿no? Y la otra medianamente preservada, ¿no? Pero el glomérulo está intacto, ¿no? Entonces la supuración se limita al tejido intersticial, más tarde se rompen en los túbulos. Cuando la obstrucción es prominente, la pus no se puede drenar y hay una combinación, acá dicen, ¿no? De dos necrosis, isquémica por un lado y supurativa también. Entonces hemos visto cuál es el probable origen, ¿no? Puede ser una obstrucción o puede ser un reflujo, como dicen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la planocitis obstructiva crónica, las infecciones recidivantes son el problema, ¿no? Las llamadas infecciones a repetición, ¿no? Y en el otro de la asociada a reflujo, me dice que siempre hay una ITU, ¿no? Una ITU por lo general de largo tiempo, ¿no? También está la opción crónica, ¿no? En la opción crónica hay pues, como dicen, una cicatriz, ¿no? Ya se ha hablado mucho de que el organismo repara los tejidos con fibrosis, ¿no? Entonces, si es una entidad crónica, va a haber fibrosis, ¿no? Y hay un poco de infiltrado inflamatorio, crónico también, como dice ahí, linfocitos y células plasmáticas. Entonces, estas cicatrices se ven desde la parte externa, ¿no? De la parte macroscópica. Muchos de estos túbulos tienen cilindros, ¿no? De color rosado, que se ve muy bien con la coloración de paz. Y de esa forma el riñón se ve ligeramente deformado también, ¿no? Ahí está una imagen macroscópica del riñón deformado. En la parte inferior está también. Y en realidad tienen esa forma triangular, ¿no? Esa cicatriz es media triangular.
Hay algunas diferencias entre pielonefritis, ¿no?, aguda y crónica. De ahí también ver un poco del inicio de esta, ¿no? La fase aguda inicia abrupto, edema, eh, y también muchas veces la causa más común en este cuadro agudo es una infección bacteriana o que sea un cuadro de hipersensibilidad por drogas, ¿no?, que también es posible. Ahí está de nuevo. Y esos focos amarillos que se ve a nivel de la zona córtica son pues esos microabscesos, ¿no? La parte crónica, como habíamos hablado, va con fibrosis, ¿no? Fibrosis del intersticio, hay atrofia de los túbulos, hay presencia de mononucleares y lógico, hay una insuficiencia renal crónica inespecífica. Y en base a ello, ¿no? Eh, Más o menos se tiene la diferencia entre esas dos entidades. Ahí está, la imagen izquierda es un riñón fibrótico, deformado, no tiene cápsula, ¿no? En cambio, el otro es eh, evidente que a la parte microscópica hubiera tenido una imagen parecida, ¿no? Y, por ejemplo, acá se ve el aspecto fibroso, duro del riñón, ¿no? No es un aspecto, como dicen, de frijolito que tiene, ¿no? Este es un frijol deformado, ¿no? También hay esa entidad por fármacos, parecidos a los anteriores, ¿no? Hay todo un tema de las concentraciones, por ejemplo, de la inmunoglobulina E, la reacción de hipersensibilidad con linfocitos T, y en ese caso el intersticio, en el caso de los fármacos, el intersticio debe tener un edema pronunciado, infiltración de mononucleares en altas concentraciones, ¿no? Y ya yendo un poco a el área vascular, ¿no?, de alguna manera hay engrosamiento y esclerosis de las arterias arteriales, ¿no? Ya, y también pues aquí, como una entidad que afecta a lo que son los vasos sanguíneos, hay engrosamiento y esclerosis de la pared arterial, y la alteración característica es la arterioloesclerosis hialina, ¿no? O sea que es una arteriola. Se desconoce aquí si la hipertensión provoca arterionefroesclerosis, ¿no?, o genera otro tipo de lesión de que está afectando en sí a lo que es filtrado glomerular, ¿no? Entonces ahí está, nefroesclerosis benigna, se ve el vaso y se ve la pared llena de un material anómalo que es de color rosado, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que los riñones, ¿no?, cosas parecidas, están atróficos entre 110 y 130 gramos. Hay engrosamiento hialino de las paredes de arterias y arteriolas, ¿no? La lámina interna, o sea que es parte de la membrana basal, se va a engrosar, se duplica. La luz se va encogiendo del vaso sanguíneo y produce isquemia, ¿no? Y el riñón se vuelve atrófico. Esa es la consecuencia de una isquemia prolongada, ¿no? Una atrofia bastante importante. La hipertensión maligna
Eso está dada pues como una consecuencia de una entidad vascular renal en valores mayores de 200 a 120, ¿no? Milímetros de mercurio. También lesiona las paredes de las arteriolas, ¿no? Hay necrosis fibrinoide de las arteriolas y de las pequeñas arterias y también justo hay trombosis, ¿no? Siempre la necrosis genera trombosis, van de la mano, ¿no? También hay isquemia, hay una hipersecreción de renina y las concentraciones de lo que son aldosterona están elevadas, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que eh, en esos casos mantener los valores adecuados de PA deberían ser pues los mandatorios, siempre y cuando no hay enfermedades de fondo, ¿no? Si es primario sobre todo. El riñón es retraído normal, tiene esas petequias hemorrágicas punteadas. Ya también recordar que en vasos pequeños hay necrosis fibrinoide de arteriolas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esa hipertensión. Vemos en el A la arteriola aferente, ¿no? Que parece que parece como si fuera una cebolla, ¿no? Una cebolla con múltiples láminas, ¿no? En el otro lado, el penacho tiene un espacio de Bowman amplio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el penacho en este caso, se ha movido, ¿no? Se ha retraído. Y miren el componente inflamatorio intersticial, bien importante, ¿no? Aparte del vascular, pero el que sí está indemne es el glomérulo, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Los trombos son otro problema, sobre todo cuando hablamos de vasos pequeños, tipo arteriola, ¿no? Hay trombosis en la microcirculación, ahí tienen unas enfermedades, por ejemplo, la anemia hemolítica trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura eh, y la hipertensión maligna con esclerodermia, ¿no? El SHU infantil y del adulto, 75% después de una infección por Escherichia coli, ¿no? Hay leucocitos, endotelinas, se pierde el óxido nítrico y eso genera trombosis, ¿no? Eh, también estaba y en la trombocitopénica trombótica hay autoanticuerpos contra el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, esa afectación de este factor de la coagulación es la que va a determinar la cascada que termina en una activación plaquetaria que va a formar trombos, ¿no? Entonces ya es una cuestión trombótica aquí también, ¿no? Ahí se ve en la flecha ese acúmulo en un capilar de ese material rosado que es un trombo, en este caso eh, dentro de un capilar está, ¿no? Obstruyendo a la luz ese acúmulo, ese trombo fibrinoso, ¿no? Que es de color rosado, justo a propósito de las trombosis, ¿no? Acá también lo mismo, solo que coloreado con la coloración de paz, ¿no? Que hace que se vean los trombos de un color eh, medio morado intenso, ¿no? Quistes, ahí están, la enfermedad quística,
Por lo general en el riñón son entidades que aparecen con los años, ¿no? En un primer momento no los hay, y si los hay congénitos no son muy abundantes, ¿no? Pero siempre hay un componente hereditario. Los quistes son una dilatación cerrada comunicada de un segmento del nefrón o tubo colector de 200 micras de diámetro, ¿no? Cuando se trata de tres o más quistes, se habla de un riñón quístico o de enfermedad renal quística, ¿no? Y puede haber una eh, enfermedad renal quística eliminada, ¿no? Adquirida, en este caso por temas de drogas o agentes químicos, ¿no? Entonces, en caso sea adquirida, podría darse por un consumo de sustancias. Potter clasificó este tema, ¿no? Clasificó este tema y nos dio cuatro parámetros para ello, ¿no? El tipo uno, hay quistes que se forman de los túbulos colectores, que es el riñón en esponja, ¿no? En el tipo 2 se hablan de terminaciones quísticas ciegas del brote ureteral, ¿no? Y en el tipo 3 las dilataciones quísticas se producen en cualquier parte del nefrón, ¿no? Por eso le llaman riñón en esponja. Y el tipo 4 abarca sobre todo nefronas subcapsulares y túbulos colectores, ¿no? Y eso le denominan transformación quística renal, ¿no? Entonces, eso también interesante, ¿no? Ahí está un dibujito, un esquema en realidad para ver el tipo uno de Potter, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4, ¿no? Entonces, esta estructura nos ayuda un poco a ver el riñón normal y cómo va migrando de tipo uno al 2 al 3 y al 4, ¿no? Eh, lógico, ya deberíamos ver una opción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si es congénito el quiste, tiene tejido fibroso, músculo liso y un epitelio simple, por lo general cúbico, ¿no? Se complica a veces cuando hay litiasis, hay hemorragias o también a nivel de infecciones, ¿no? Y en los mayores son los llamados quistes de retención. Eso también es importante, ¿no? Eso ya en personas adultas que tienen aparición de quistes ya en otras etapas de la vida que no es el nacimiento. Entonces ahí está, en este caso aquí, el revestimiento de este quiste, ¿no? Que es como, en este caso ya se ve como si fuera un espacio, ¿no? Pero en realidad tiene membrana de este lado, ¿no? Y también acá. Entonces no podría ser otra entidad, tendría que ser un quiste simple, ¿no? Nefropatía autosómica dominante poliquística, en esos casos de 1 a 500, ¿no? Y las familias tienen el gen defectuoso, el PKD1, ¿no? Que está en el brazo petit del cromosoma 16, ¿no? Ahí está, este caso. Ven que el riñón prácticamente es solo pura esponja, ¿no? Ya no tiene elementos, Y acá hablan pues de que los riñones pueden alcanzar 4 kilos de peso. Los quistes tienen tamaño variable, si mientras no los pinches, como dicen, van a seguir creciendo y creciendo, ¿no? Entonces aquí ya prácticamente cuánto de parénquima queda, ¿no? Menos de 5%, ¿no? Y con menos de 5% será posible sobrevivir, yo diría que no, ¿no?
Entonces son casos que van a terminar probablemente en diálisis y si no es en diálisis en la lista de espera de un trasplante, ¿no? Que es lo que muchas veces uno espera en estos casos, pero pues son factores que escapan a veces al manejo nuestro. Ya, también, ahí está, viendo los espacios de epitelio cúbico, son los quistes, ¿no? De una enfermedad poliquística, ¿no? Ahí están estas estructuras tubulares rotas, ¿no? La autosómica recesiva, uno de cada 20.000 nacidos vivos. Hay una mutación del gen PKHD1, ¿no? Que proteína lo mismo eh, y también acá pues algunas moléculas proteicas como la fibrocistina, que está en las células epiteliales de los túbulos, también se ve alterado, ¿no? Aunque es una estructura aún sin función. Acá también, aspecto de esponja, canales dilatados, alargados, y también a veces en este caso de esta enfermedad hay hígados en otros órganos, ¿no? Hablan del hígado, de las vías biliares. Entonces, en ambas situaciones, la presencia de quistes ameritaría también un estudio de tipo genético, ¿no? Un estudio genético. Ahí está la imagen macroscópica de un riñón muy deformado y encima que tiene esa membrana multitabicada, ¿no? Cálculos, 11% de hombres y 6% un episodio de litiasis renal, ¿no? Entonces, progresivamente, los cálculos van aumentando, van llenando las zonas de la pelvis, de los cálices mayores y menores, ¿no? Entonces, eso va a generar ya la presencia de esos cálculos, va a generar pues que haya obstrucción a la salida, ¿no? Ven cómo los cálculos toman la forma de los cálices, ¿no? Esos son los llamados cálculos en asta de ciervo, dicen, ¿no? Porque parece un asta de ciervo. Ahí está o también le dicen coraliformes, mire, parece un coral, ¿no? Acá. Entonces, esa forma también llamativa, ¿no? ¿Qué tipo de cálculo predomina? Por lo general los de oxalato cálcico y fosfato cálcico, ¿no? De ahí se ve pues que el mayor es el de oxalato cálcico y fosfato dicálcico, ¿no? Y el segundo lugar es de estrubita, ¿no? La estrubita, que es un combinado de varias, de magnesio, nitratos, calcio y fosfato, es la otra opción en cuanto a frecuencia, ¿no? Esto pues genera hidronefrosis, ¿no? Que puede ser congénita o adquirida. Esta hidronefrosis es dilatación de pelvis con cálices renales y eso va generando atrofia, ¿no? Esta atresia uretral, por ejemplo, en la forma congénita genera hidronefrosis, pero los cálculos en la forma adquirida también forman lo mismo, ¿no? También puede ser causada por una hiperplasia prostática benigna en el caso de la adquirida, ¿no? Y también hay pues un proceso inflamatorio que causa esta entidad, ¿no? Prostatitis o uveitis. Y lógico también hay eh, que la vía neurógena también se activa por un tema de inervación a nivel de vejiga o también puede darse un embarazo
normal, ¿no? También puede generar esa misma entidad, ¿no? Lógico, eh, puede ser una obstrucción completa, puede ser una obstrucción parcial. Se dilatan pelvis y cálices, la presión va aumentando al interior, se transmite a los conductos colectores, que genera pues compresión en los vasos, puede haber insuficiencia arterial y es un daño irreversible solo con 3 semanas, ¿no? Otros hablan de 3 meses en caso de que sea una obstrucción incompleta. Pero en ese rango de 3 semanas a 3 meses, si hay una dilatación excesiva de esto, ya no se puede regresar, ¿no? Y va a generar un cuadro posterior, va a dejar alguna secuela, ¿no? Ahí está como lo que es cálices y la pelvis está, y el inicio del uréter totalmente dilatados, ¿no? Parece un saco muy ancho a nivel de esta estructura renal. Se ve ahí la pelvis y los cálices bien dilatados, ¿no? Y finalmente, hablando un poco de tumores, hay benignos y malignos, siempre empecemos por ahí, ¿no? Que las neoplasias son benignas y malignas, luego vemos la célula y en base a ver las células vamos viendo si es maligno o benigno, ¿no? Si fuera benigno, entonces pensamos en algunas entidades. Si fuera maligno, ya entramos a otras características de células, ¿no? Entonces, por lo general, en este caso puntual, los benignos, que son adenomas papilares, por ejemplo, son el 40% a nivel de los adultos, ¿no? Aquí el tumor maligno más habitual es el carcinoma de células renales, ¿no? El primero, luego sigue en frecuencia el nefroblastoma o tumor de Wilms, sobre todo en niños, y los tumores primarios de cálices y pelvis, ¿no? A nivel de la vía urinaria baja, son también más frecuentes que los carcinomas de células renales, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, el carcinoma de células claras, el, la neoplasia quística renal multilocular, el carcinoma papilar, la leiomiomatosis, el, lo que es el carcinoma cromófago de células renales y otros más, ¿no? Ahí está lo clásico, epiteliales, no epiteliales, disontogénicos, ¿no? Los epiteliales son el adenoma y el oncocitoma como benignos, en los no epiteliales o estromales, el fibroma, el mioma, el reninoma, el angiomiolipoma, el- y los disontogénicos son el nefroblastoma y la nefroblastosis, ¿no? En la versión maligna de epiteliales son carcinomas de células renales. En no epiteliales todos son sarcomas. Y ahí pues el tumor de Wilms en la versión maligna, ¿no? Y los sarcomas en los no epiteliales. Con diferentes variantes, ¿no? Pero todas ellas, las del lado derecho, son versiones malignas, ¿no? Oncocitoma, que se origina de las células intercaladas de todos los colectores. Hay una pérdida de los cromosomas 1, 14 y también el cromosoma Y. Hay presencia de abundantes mitocondrias, por eso su color pardo en la macro y citoplasma rosado en la micro, ¿no? Tiene al centro una cicatriz estrellada central que es también característico del oncocitoma, ¿no? Y acá está al centro su cicatriz, ¿no? Una cicatriz media estrellada. Y ahí está la arquitectura de células poligonales rosadas y el núcleo central, ¿no?
para el oncocitoma. Carcinoma de células renales, la más común es la variante de células claras, ¿no? Es la variante más común. También el 60-70% de todos los cánceres renales se origina el tubo contornado proximal, hay hematuria, dolor lumbar y pérdida de peso, y pueden ser multifocales y bilaterales en 5% del total, ¿no? Entonces ahí se ve al centro un área necrótica y estas áreas nodulares de color amarillo, ¿no? Este es el de células claras, evidente su citoplasma claro. Hay varios patrones, el alveolar, el sólido, el asignar, diferentes marcadores, el PAX2, el PAX8, el EMO. También a veces forman micro, macroquistes, dice Alicia. Y también hay una red de vasos pequeños sanguíneos que están anastomosados, ¿no? Que caracteriza a esta entidad. Tipo papilar, como su nombre lo dice, es una variante de carcinoma de células renales que forma papilas, ¿no? Papilas al interior. Acá hay trisomía del cromosoma 7 y 17. Y de hematuria es el signo más visto. Entonces, eso también importante, ¿no? Ahí está la variante. Hay tipo 1, tipo 2. Y de alguna manera eh, hay papilas cubiertas por células con núcleos en capa única, otros con pseudoestratificación. Hay un patrón tubular y otro patrón sólido y cambios sarcomatoides, ¿no? Ahí está ese patrón de papilas entrantes y salientes, ¿no? Característico. El cromófobo tiene esta forma muy rosa de color, ¿no? Carnoso. Tiene una cicatriz central. Sobrevida 5 años, más del 75%. Y su diagnóstico por lo general es incidental, o sea, es de casualidad, ¿no? Ahí está, parecido a las células renales, solo que sus células son más poligonales y los núcleos a veces son ausentes, ¿no? Acá también se ayuda mucho en la derecha con una coloración de hierro coloidal de Hale que va a ser importante para el marcaje a diferencia de las células claras que no tiene marcación con la tinción de hierro coloidal, ¿no? Entonces, también por si acaso, porque podría confundirnos con el eh, carcinoma renal, la variante de células claras, ¿no? Y bueno, un poco de la bibliografía al respecto, ¿no? Listo, jóvenes. De mi parte nada más. Agradecerles un poco por el tiempo. Sé que hemos empezado un poquito después, pero creo que está todo lo que hemos querido mencionar y de alguna otra manera va a ser interesante para esta semana y el final de estas 8 primeras semanas, sobre todo, ¿no? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan buenas noches y estamos viéndonos seguramente en la facultad. Gracias.